Dios les bendiga, les saluda el pastor José Luis Fuentes de su programa Sal y Luz. Dios les bendiga, les saluda el pastor José Luis Fuentes y en esta ocasión quiero mostrar algo que inclusive hay personas que no son cristianas y a lo mejor si usted es cristiano también se lo preguntará y es ¿por qué Israel? No sé si usted ha escuchado y más en nuestros tiempos, en la actualidad, hoy en día, ¿verdad? Esa guerra en el Medio Oriente, cómo ha dividido a la humanidad. Yo recuerdo sirviendo al Señor en el país de Venezuela, una hermana de nuestra iglesia. Esta hermana era docente, y digo era porque, bueno, se mudó de país a República Dominicana. No sé si ella se dedique a eso todavía. Es docente porque todavía vive y aunque no lo profese, pero total que ella me invitó a una universidad y me pidió, no podían enseñar abiertamente la Biblia, pero aún recuerdo que ella me pidió y me dijo, pastor, hable por favor de esa guerra de los árabes con Israel. Y hay gente que se pone de un lado, hay gente que se pone de otro lado. Y les voy a decir algo, humanamente hablando, podríamos ponernos fácilmente, ¿verdad?, del lado de los árabes. Ahora, quiero que entienda algo, a lo mejor dentro de todas las personas que pudieran escucharme, habrán algunos que no estarán de acuerdo conmigo, yo solamente voy a decir lo que enseña la Biblia y usted tiene todo el derecho de creer lo que usted quiera creer. Ciertamente la Biblia nos dice que Dios es el creador de la humanidad, que hay un Dios que es real, que existe y que este Dios, que es espíritu, vamos a decir este Dios invisible que no podemos ver, que también la Biblia nos dice por qué no lo podemos ver, no solo porque es espíritu, sino por nuestro pecado. El pecado ha destituido a la humanidad, separado a la humanidad de la gloria de Dios, pero la Biblia en el libro de Romanos dice que lo invisible de Dios, que su eterno poder y deidad se hacen ver o claramente visibles, ¿verdad?, por medio de la creación. Y es obvio al ver la creación que Dios existe, que hay un ser creador, aunque en las universidades y las escuelas han tratado por toda la historia de la humanidad de enseñar, ¿verdad?, la evolución y cosas que se requiere más fe para creer eso que yo lo digo de esta manera, con respeto para ellos, lo digo de manera absurda, ¿verdad? Se requiere más fe para creer eso que para creer la santa y bendita palabra de Dios que nos habla de la creación, de un ser creador. Y bueno, ciertamente Dios, que es el creador, la Biblia lo dice y Él lo declara, que Él es Dios, que Jehová es Dios. Algunos le llaman Yahvé y ciertamente Él se declara como el yo soy, el Dios de Israel. Y vamos a llegar a lo que le quiero enseñar de este asunto de Israel. Pero este Dios dice que de Él es la tierra y toda la plenitud de la tierra. Todo lo que hay en el mundo es de Dios. Y cuando algo es de uno tiene el derecho, tiene la autoridad de hacer con lo de uno, pues lo que uno quiera. Haga uno bien o haga mal, es de uno y nadie tiene derecho a reclamarnos. En este sentido, el mundo es de Dios, el pecado, como ya lo dije, nos ha separado de Dios. El hombre cayó en pecado y por el pecado, dice la Biblia, llegó la muerte. Y la muerte, dice la Biblia, ha pasado a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecamos. De los descendientes de Noé, que la Biblia nos deja ver que Dios destruyó el mundo pasado por medio de las aguas, por medio de un diluvio que anegaron la tierra. Y dice la Biblia que solo se habían salvado 8 personas en aquel momento, de las cuales de Noé, de la esposa, los hijos y las mujeres de los hijos, viene ahora lo que es toda la descendencia humana en la actualidad. Y Noé, que tenía 3 hijos, uno de ellos llamado Cam, ¿verdad?, padre de Canaán, él y el hijo de Cam, llamado Canaán, habitó en el Medio Oriente. De ahí la tierra de Canaán
Así se le llama a la tierra que muchos la conocen como Palestina, por los palestinos haber estado ahí, y verdad, algunos otros la conocemos como la tierra de Israel, hablando acerca de Jacob, que Dios le cambió el nombre a Israel, que significa príncipe para con Dios, y que es el padre de la nación de Israel por algo, y por ello así la nación se llama Israel, en honor, verdad, a su padre, y porque ahí surge, ahí nace este pueblo de Israel. Entonces, esta gente de Canaán, cuando Dios sacó a Abraham, Abraham venía de Mesopotamia, de una ciudad llamada Ur de los caldeos, de los babilonios, de ahí, de este lugar pagano, ¿verdad? Dios sacó a Abraham. La palabra pagano hace referencia a personas que no conocen a Dios y que idolatran o siguen a dioses paganos, a dioses falsos o vanos, ¿verdad? Y sin embargo hay un solo Dios vivo y verdadero, el Dios creador, Elohim, el Dios todopoderoso, el Dios soberano que creó todas las cosas. Dios sacó a Abraham de Ur de los caldeos, lo llevó a la tierra de Canaán y le dijo: mira, Abraham, voy a hacer de ti una nación grande y voy a bendecirte, Abraham. Algo vio Dios en Abraham, que, verdad, Abraham le creyó a Dios, Dios trató con él, trabajó con él, y Dios bendijo a Abraham. Abraham ejerció fe en Dios, que es titulado el Padre de la Fe, al no negarle a Dios a su hijo, que amaba a su hijo Isaac, que estuvo dispuesto Abraham a sacrificarlo por honrar a Dios, por obedecer a Dios. Y esto nos enseña, ¿verdad?, cosas que tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo, pero no quiero desviarme tanto de a lo que voy. En ese entonces que Dios trajo a Abraham y que le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, se la mostró la planta del pie de Abraham, se paseó por toda esa tierra ahí en Medio Oriente, ¿verdad?, que en ese entonces era la tierra de los amorreos, de ciertos pueblos que habían ahí y habitaban la tierra de Canaán, ahí en Cades Barnea, y dice la palabra de Dios que Dios le dijo: esta tierra se la voy a dar a tu descendencia, pero obviamente no ahorita te la voy a dar, te la voy a dar a los años. Y vemos que Dios bendijo a Abraham, le dio su hijo Isaac. Abraham se equivocó, tuvo un hijo fuera del matrimonio llamado Ismael, de ahí vienen parte de los árabes también, y finalmente Dios tuvo que llevar a los descendientes de Abraham a Egipto, y fueron esclavos en Egipto, y después de cierta cantidad de años, más de 400 años, Dios los regresó a esa tierra, y podemos ver en esto, ¿verdad?, que Dios cumple lo que Él promete. Y finalmente Dios le dio en heredad esa tierra a la nación de Israel. Aquí vamos a entrar a algo polémico y algo interesante, ¿verdad? En ese momento que Dios le dijo lo que le dijo a Abraham de darle esa tierra, le dejó entrever que la razón por la cual le daría esa tierra a la descendencia de Abraham es porque los pobladores de esa tierra se habían depravado, habían perdido la moral, los principios, los valores, había una inmoralidad impresionante, mucho homosexualismo, mucho pecado de inmoralidad, al grado que la Biblia dice: desde aquellos ayeres, para aquellos que creen que esta depravación del día de hoy, ¿verdad?, es nueva, pues no. Y digo depravación no porque juzgo a nadie, sino porque a los ojos de Dios es algo depravado que un hombre se eche en intimidad con otro hombre o una mujer con una mujer. Y la Biblia nos dice que Dios le dijo a Abraham y le dio a entender que por el pecado de ellos Dios los iba a desechar, los iba a destruir. Y dice la Biblia que ellos tenían intimidad, esas personas, aún con animales, ¿verdad? Practicaban esto tan perverso, estaban con una mente reprobada a los ojos de Dios, y Dios es juez, Dios es soberano, y Dios dijo que la paga del pecado es la muerte. Entonces Dios trae a Israel
y Dios le da esa tierra a los hijos de Abraham y los usa como un brazo de justicia para matarles. Podríamos estar en desacuerdo usted y yo de que Dios use gente para matar, y el mismo que dice no matarás, y en ese entonces mandó a matar, y no hay contradicción en la Biblia, todo tiene un contexto. Por el tiempo no lo voy a tocar, solamente estoy dando historia y quiero que entienda que según la Biblia, por el pecado de los cananeos, por la perversión de los cananeos, Dios decide sacarlos de ahí, desecharlos, y Dios le da esa base, le da esa tierra a Abraham para que su descendencia tomara posesión de ella. A los ojos del mundo, Israel es un invasor. A los ojos del mundo, Israel es un asesino, pero a los ojos de la Biblia, a los ojos de Dios, Israel solamente hizo lo que Dios les dijo que hicieran. Yo sé que hay personas que van a decir, fanáticos religiosos y locos, y cada ser humano tiene el derecho de pensar y opinar lo que le venga en gana. La Biblia menciona lo que menciona, y el mismo mundo dice que cada cabeza es un mundo. Cada persona piensa de manera diferente. Yo solo le hablo de la historia que registra la palabra del Señor y cómo Dios ve las cosas y qué es lo que sucedió. Entonces Dios establece ahí a la nación de Israel. Pero Dios le dijo algo a Israel, y aquí vamos a tratar de unir un poco esta controversia, esta división o este pleito o este asunto de la elección, que parece un asunto de hacer acepción de por qué Israel. ¿Por qué Israel es el pueblo de Dios? Yo soy de nacionalidad mexicana y podríamos decir, ¿por qué no México? La gente en Ecuador, donde yo sirvo, podría decir, ¿por qué no Ecuador? Pero sin embargo fue la nación de Israel. La Biblia nos dice en el capítulo 7 de Deuteronomio, y Dios se lo recordó a través de Moisés a la nación de Israel, y se los dijo de la siguiente manera para que no se les olvidara. Ya hablamos de Canaán, hablamos de su pecado, hablamos de su perversión. Israel también tenía pecado, pero Israel sí quiso en su momento atender a Dios. A través de la historia, la nación de Israel, hubo reyes, hubo jueces, hubo caudillos que liberaron a Israel o lo libertaron de opresión de pueblos de alrededor. Y Israel, este pueblo, fue un pueblo que en momentos y en generaciones, cuando ellos obedecían a Dios, que sí hubo generaciones de judíos que sí honraron a Dios de corazón, amaron a Dios, sirvieron a Dios, personajes, y que mientras ciertos personajes surgieron, la nación obedecía y Dios les bendecía. Pero cuando ya los líderes se pervertían, ¿verdad?, conforme a las personas que habitaban esa tierra anteriormente, a los dioses que ellos tenían, le daban la espalda a Dios, y venían las consecuencias por su desobediencia y por su pecado, y eran oprimidos, y Dios usaba las naciones de alrededor para oprimir a la nación de Israel. Ellos tuvieron una época que se llama o se conoce como la época dorada o la época de oro, la era de oro de la nación de Israel, con la cual ellos sueñan y a la cual ellos quieren volver a llegar. Y hablo un poco de profecía aquí, y que un día llegarán nuevamente a eso, cuando el Señor Jesucristo, que es descendiente de David en su humanidad, porque Cristo es Dios, 100% hombre y 100% Dios, Cristo va a venir a este mundo y va a reinar sentándose en el trono de David su padre, ¿verdad?, para reinar durante 1000 años en esta tierra. Es lo que la Biblia nos describe, y es con lo que ellos sueñan. Por eso ellos rechazan al Mesías, que es el Señor Jesucristo, que viene, nace de la Virgen María, vive una vida perfecta en Israel, cuando Israel estaba cautiva por los romanos, y los judíos menospreciaron al Señor Jesucristo, menospreciaron al ungido, al Cordero de Dios, como lo declaró Juan, que quita el pecado del mundo. ¿Por qué lo menospreciaron? Porque Él vino como un manso cordero. Entró a Jerusalén en un pollino. Ellos lo querían ver, me imagino, en un caballo grande, como un guerrero, como solían leer, y la Biblia describe al rey David, que era un hombre valiente, un hombre de guerra, un hombre que había obtenido tantas
victorias en tantas batallas. Esa era de oro de la nación de Israel duró 120 años. 40 años del reinado de su primer rey, que fue Saúl, 40 años del reinado de David y 40 años del reinado de Salomón. Y ahora ellos sueñan con eso. Tienen aquel ejemplo de la historia como, valga la redundancia, como el ejemplo a vivir. Me imagino en el tiempo de Salomón, que ahora por las victorias que Dios le dio a David, había paz por todas partes, un hombre muy rico, el hombre más sabio sobre la tierra. La fama de él se extendió. La Biblia habla de una reina de Saba viniendo a contemplar la sabiduría de Salomón. Los pueblos, ¿verdad? Tenían amistad con ellos, tenían paz, y la nación de Israel era próspera, estaba segura, estaba tranquila, y es lo que Israel siempre ha soñado, vivir, ¿verdad?, de esa manera. Han pagado un tremendo precio por haber menospreciado a su Mesías, y todo aquel que menosprecie al Señor Jesucristo va a pagar un tremendo precio. Ya la humanidad ha sido condenada. Es cuestión de tiempo que cuando la persona muere en su pecado, va a ser condenada a un lago que arde con fuego y azufre, mejor conocido también como el infierno, porque ahí merecemos ir los pecadores según la palabra de Dios. Lo creamos o no lo creamos, no cambia nada. Todo lo que está escrito en la Biblia se va a cumplir, se ha cumplido, y Dios es soberano y Dios es la verdad. Pero termino con esto. La gran pregunta: ¿por qué Israel? Dios se lo dijo a Israel en el capítulo 7 de Deuteronomio, y le dijo en el versículo 6 y 7 lo siguiente. Prácticamente lo leo y estaré terminando lo que estoy compartiendo en esta ocasión. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra. Y ahí es donde podríamos decir: ay, ¿viste? ¿Por qué Israel? Y la respuesta está en el siguiente versículo: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros, y mire lo que dice de ellos, erais el más insignificante de todos los pueblos. El pueblo más insignificante, que no significa, que no tiene valor. Y la Biblia dice que lo necio del mundo, que lo débil del mundo, a Dios le ha placido escogerlo, agarrarlo para usarlo, para que no quede duda que es Dios detrás de esas personas débiles o esos pueblos débiles. Y es impresionante cómo una nación tan pequeña ha surgido de la nada en Medio Oriente, después de la Segunda Guerra Mundial, después que dejaron de existir por cientos de años, después de la destrucción de Israel. Aproximadamente, dice la historia, en el año 70 y algo después de Cristo, y ellos fueron expatriados por todas las naciones, perseguidos, han tratado de ser eliminados, raídos de sobre la faz de la tierra, pero su Dios no lo ha permitido. Él tiene pactos con los padres, Él tiene promesas para Israel, y un día toda la nación de Israel va a aceptar a su Mesías cuando el Señor Jesucristo vuelva a venir a esta tierra para imponer su reino, y regirá con vara de hierro a todas las naciones, y veremos la gloria del Dios de Israel. No era porque Dios hizo acepción de personas, o porque eran superiores, o porque eran mejores. No, es porque eran los más débiles y los más menospreciados. Y déjeme decirle que el mismo mensaje aplica para usted y para mí hoy en día, en la actualidad. Somos pecadores. A lo mejor usted es la oveja negra de la familia, y también le tengo noticias a los que son la oveja blanca o los más moralistas. Tanto ellos como la oveja negra, todos necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado y aceptar a Jesús como único y suficiente Salvador personal, porque las justicias del hombre son como trapos inmundos delante de Dios. Nadie podrá justificarse
de su pecado delante de Dios. Para eso vino el Señor Jesucristo, para buscar y salvar lo que se había perdido. La invitación para usted, si no lo ha hecho todavía en este momento, es que usted acepte a Cristo en su corazón como único y suficiente Salvador personal. Si no sabe cómo hacerlo, escríbanos, contáctenos, síganos en todas las redes sociales. Podemos darle esta valiosa e importante información y Dios quiere salvarle. Dios le ama y Él ya murió por usted y por mí. Recuerde, Dios escogió a Israel, ¿por qué? Porque eran los más viles, los más menospreciados, y ahora Dios a través de ellos está glorificando su nombre, como también a través de los pecadores, de lo peor del mundo, que nos arrepentimos, ¿verdad? Para que Cristo salve nuestra alma. Que Dios les bendiga, y yo espero que usted haya disfrutado algo de esta historia y de lo que enseña la palabra de Dios. Dios les bendiga.